Ok, chicos, vamos acabando. Un minuto para empezar la discusión. Ok, chicos, vamos a empezar entonces con el casito. Pueden decir a su compañero que se salió, que pueda unirse para poder estar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, doctor. Ok, vamos a empezar con el caso. Dice, a ver, ¿podrías leer, por favor, Diego? Está bien, doctor. Ya. El recién nacido pretérmino de 35 semanas de edad gestacional, producto obtenido por parto vaginal que fue inducido a la madre ante el diagnóstico de ruptura prematura de membrana de 48 horas de evolución, sin signos de cariamnionitis. La madre coriamnionitis. La madre asistió a 8 controles prenatales, durante los cuales le fueron realizadas 3 ecografías convencionales y una bienestar fetal, en las que se reportó un polidramnios severo sin otros hallazgos adicionales descritos. Fue valorada por perinatología, quien realizó pruebas de bienestar fetal sin anomalías y posteriormente remitió a ginecología para manejo del polidramnios. Al respecto, no se realizaron intervenciones, pues la paciente presentó ruptura espontánea de membrana e inicio del trabajo de parto. Ok, hasta ahí, a ver, ¿quién más está conectado? Mayumi. Mayumi, ¿me podrías indicar qué signos encuentras, digamos, de alarma, de riesgo en este relato de esta historia clínica de este paciente? Bueno, primero, doctora, el nacimiento pretérmino, ¿no? De las 37, el bebé ha nacido antes de las 37 Por favor, habla un semanas. poquito más alto, que mi volumen está al tope y no te logro escuchar bien. Ahí, doctora, ¿mejor? Sí, mejor. Ya. Le decía que lo primero que me llama la atención es el recién nacido a pretérmino, ¿no? Ya que ha nacido antes de las 37 semanas
de gestación, que es lo normal, ¿no? Que es lo que se espera para que el bebé se llegue a desarrollar completamente. Aunque ya se ha desarrollado, pero ha nacido antes del tiempo, ¿no? Otro es que, bueno, ahí manifiesta que no presentó signos de coriamnionitis. Bueno, eso llegué a consultar y vi que era la presencia de infecciones en la placenta o en el líquido amniótico, ¿no? Pero acá se vio que no tenía esos signos. Y con respecto a la ruptura prematura de la membrana de 48 horas de evolución, esa sí no logro entender bien, doctor. Pero sí, la parte del nacimiento prematuro y de los signos de coriamniotis, esas son las dos únicas que me llaman la atención, doctor. A ver, con tu compañero, tu otro compañero, ¿cómo se llama? Elías. Elías Silva. Sí, doctora, ¿me logra escuchar? Sí, sí, te logro escuchar. Ya, gracias, doctora. Bueno, lo que más me llama la atención en este paciente es que quizás la madre, no tengo el número exacto de controles prenatales que se hace, pero quizás la madre ha asistido regularmente a sus controles. Asimismo, la presencia de polidramnios y todavía severo es un signo importante para mí, ¿no? Si estamos pensando en la patología que estamos pensando, ¿no? Para mí eso, doctora. Ya, entonces, estamos viendo que es un bebé prematuro, ¿no? Que tuvo un antecedente de ruptura prematura en membranas. Todavía ustedes no han llevado obstetricia, pero generalmente las membranas, lo ideal es que se rompan, ¿no? Y ahí casi de inmediato o al poco tiempo, en cuestión de horas nomás, pocas horas, ¿no? Se desencadena el parto y nazca el bebé, ¿no? Pero cuando tiene estas membranas que hacen que el feto se mantenga estéril, sin ninguna contaminación, se rompen, es una puerta de entrada para gérmenes, ¿no? Entonces, mientras más tiempo esté todavía en el útero, hay más riesgo de que se pueda dar una infección a nivel de esta zona, y eso es lo que se considera corioamnionitis, ¿no? Entonces, teníamos un bebé prematuro, pero no tenía estos riesgos. Nos dice cuántos controles, sí, ahí está, 8 controles prenatales, que todavía se considera dentro del rango de que es una madre controlada. Pero, como mencionó su compañero, un antecedente importante que tenemos es el polidranio severo, ¿ok? No hacen más, pero es un polidranio. ¿Qué es polidranio? Para tenerlo claro. A ver, el compañero que leyó, ¿qué entiende por polidranios? Diego. Más que todo es una producción excesiva del líquido amniótico, ¿no? Ya, ok. ¿Y en qué condiciones puede haber polidranios? ¿Qué condiciones se puede dar? Mm, Se ¿Qué me menciona, lleva doctora, a... que podría Dime. ser porque tal vez la madre tenía algún tipo de infecciones durante el embarazo, tal vez alguna ¿No? enfermedad, algún diabetes de la mamá, algo. Ya, ahí sí puede haber. ¿Qué más? ¿Qué otra condición? Los que todavía no están respondiendo pueden ir buscando en Google. Ahorita ayúdense. Si están en virtual, ayúdense de elementos para hacer más dinámico la clase. A ver, ¿qué más? ¿Qué más se te ocurre? Muy bien, Doctora, doctora, también menciona que puede haber polidranios por acumulación o bueno, un defecto congénito, ¿no? Una malformación congénita, ¿Ya? ¿Cómo cuál? como por ejemplo la atresia esofágica. ¿Solo la atresia? ¿O qué otras? No orientemos los diagnósticos, porque los pacientes no vienen con etiqueta.
Tú me dices que puede haber polidramios como una obstrucción, sí, ¿como cuáles? Me dices esófago. Ya. ¿Qué otras más? Te preguntaría, porque no es la única. No es patognomónico tampoco de la 3 esofágica. Claro, claro, doctora, también puede haber alteraciones, no solamente, bueno, congénitas gastrointestinales, también alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Por ¿Qué ejemplo, otras defectos en... Vamos a quedarnos en las gastrointestinales. ¿Qué otras gastrointestinales te pueden producir polidranio? Ya me dijiste una, la 3 esófago. ¿Cuál más podría ser? Gastroquistis, doctora. Ah, no, no, muy Fístulas, doctora. menos. ¿Cuál más? Solo a nivel del esófago puede haber una atresia. No, también puede haber una atresia intestinal a nivel intestinal. Ya, entonces las atresias intestinales también me pueden producir polidranios. ¿Qué partes del intestino conocen? Bueno, Duodeno, yeyuno, ileón, doctora. Ya, una atresia duodenal también me puede producir un polidranio franco, severo todavía. El yeyuno también, el ilirio. Cualquier malformación a nivel del tubo gastrointestinal que cause obstrucción, o sea, que no pasaje, que no funcione ese tubo gastrointestinal, me puede producir polidranio. Y esa es, digamos, la razón por la cual tomamos este signo como un signo de alarma o de riesgo para empezar a sospechar. No son las únicas patologías, también hay otras condiciones autoinmunes que pueden producir polidranios, otras, a veces algún tipo de malformaciones pulmonares, ¿no? No es la única. Pero cuando vemos este signo, tenemos que estar un poco más alerta de pensar en otros problemas como malformaciones. Entonces tú tienes un bebé que te van a hacer con polidranios, no solo tienes que pensar, uy, tiene bastante líquido, sino tienes que pensar qué otras patologías pueden estar asociadas o pueden ser la causa de este polidranio. Cuando nazcan, las debes de tener en cuenta. ¿Ok? Vamos a avanzar. doctora, en el internet menciona que también alteración del sistema nervioso central. ¿Qué tipo de alteraciones podría afectar Son varias, son diversas. El abanico cuando hables de polidranios es muy, muy amplio. Ya en ginecología lo van a ver y en la parte de pediatría cuando hagan neonatología. Ya son muy amplias, pero sobre todo asociadas muchas de ellas a malformaciones. Para el sentido del curso que estamos llevando ahorita, que estamos viendo lo que es patología quirúrgica abdominal, tenemos que acordarnos que también un grupo de nuestros pacientes van a tener esta condición, ¿no? Que son las malformaciones, sobre todo de tubo gastrointestinal, ¿no? Las otras, nosotros descartamos estas condiciones en nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, quedan otros problemas que ya con las otras especialidades lo van a ver, ¿no? Yo me preocupo, si tengo un paciente con polidraño, me preocupo de que no tenga un problema a nivel gastrointestinal, que no tenga una malformación del sistema nervioso, que no tenga la mamá diabetes, busco ese antecedente, ¿no? Y así voy descartando cada una, la voy dejando de lado, cada una de las condiciones más frecuentes por las cuales hay polidramias. Así es como vamos manejando. ¿Ok? A ver, vamos entonces. Vaya, nos quedamos acá. A ver, acá, Mayumi, a ver, continúa la lectura de esta diapositiva. y otra. Dice, al momento del nacimiento, buena adaptación neonatal, el peso 2.200 gramos, 2 kilos, talla 46 centímetros respectivamente, por el antecedente de la ruptura prolongada de membranas ovulares, se traslada a la unidad neonatal. Se toman hemocultivos, hemogramas PCR y se inicia cubrimiento antibiótico con ampicilina más gentamicina. Durante los primeros minutos de vida se evidencia cialorrea importante, motivo por el cual se ordena el paso de sonda orogástrica que no avanzó.
Ok, a ver, vamos a preguntar a Diego. Diego, ¿qué encuentras de positivo en este examen que te llama la atención como algo que amerita manejo médico? Diego, Sí, doctor, disculpe. Al parecer ha tenido un bajo peso al nacer, porque el peso es 2.200 gramos. Eh, También mencionan que en los antecedentes ha tenido una ruptura prolongada de las membranas ovulares. Mm, ya, y el y el síntoma más importante que se observa aquí es la cialorrea, ¿no? Que es producción excesiva de la saliva. ¿qué condiciones te pueden presentar cialorrea? Mencióname dos. ¿Qué es la cialorrea primero? La producción excesiva de saliva. Ya. ¿Y qué condiciones se podrían producir en un recién nacido? Cialorrea. La misma patología, ¿no? Que es la atresia esofágica. Ya, pero no solo es atresia esofágica. ¿Cuál otra más? Ya les dije, los pacientes no vienen con etiqueta. Tienen que pensar varias cosas en cada uno de los signos, tener alternativas de qué pueden ser. ¿Ya? Así que una condición más necesito. Doctora, ¿puedo intervenir? Claro. Doctora, ayer en la clase de atresia intestinal con la doctora Rosa, también se mencionó como signo importante cialorrea con respecto a atresia intestinal, ¿no? ¿Ya? No, realmente no tanto, no es muy frecuente. No, no se ve tanto en atresia intestinal. En atresia intestinal lo que vas a tener cuando tienes una atresia de duodeno, atresia de yeyuno, todo vas a ver vómitos más que nada, vómitos francos. ¿Qué otra condición puede llevarme cialorrea? Ya saben, el que no está respondiendo puede ir buscando en Google qué es cialorrea, recién nacido, que tuvo polihidramios, ¿qué más puede darme cialorrea en un recién nacido? No solo es atresia esofágica, como le digo ahí, ya están poniéndole una etiqueta. Puedo tener una malformación de toda la vía aérea, o sea, superior a alta, ¿no? O sea, por decir a nivel de faringe, todo, y también puedo tener cialorrea. Porque, ¿qué pasa con la saliva? La saliva la producimos en las glándulas, ¿y qué luego pasa con la saliva? Producimos litros al día. ¿Por qué nuestra ropa no está mojada de saliva? ¿Por qué? Que ¿Qué ocurre? te- parece como que lo tragamos. Lo Pasa tragamos y pasa todo nuestro sistema digestivo, ¿no es cierto? Ok, ¿qué otra condición me puede producir cialorrea en un recién nacido? el uso, doctora, de medicamentos, De medicamentos, fármacos. ¿como cuál? ¿Como cuál? ¿Qué otra cosa más me puede producir cialorrea? Un Doctora, trastorno en podría la ser, succión. Dime, antes que lo que... entre los medicamentos, doctora, podría ser por ejemplo, antieméticos, pero Ya, en los bebés, doctora, no sabría especificar no, cómo por son eso, pues, chiquitos. Ajá. tienes que, y no te dicen que el bebé recién tiene minutos, no le han dado ningún antiemético al bebé. Por eso tienen que correlacionar todo lo que tienen con eso. ¿Qué podría dar? Puede darte también cuando hay un trastorno en la succión, ¿no? Cuando hay una parálisis facial, por ejemplo, y el bebé no puede succionar, ¿no? Como en un síndrome Moebius, también me puede dar un trastorno de la succión, me puede dar una cialorrea importante.
Entonces tenemos estas dos Eh, cosas, ¿no? Tenemos, Doctora, dime, doctora, disculpe, ¿y en niños con síndrome de Down? ya también puede ser, tienen trastorno de la succión ellos muchas veces. Estamos con un bebé recién nacido, con minutos, ¿no? Que presenta una cialorrea importante. Entonces puede ser, estamos viendo una obstrucción en toda la parte de la vía aérea alta también, puede ser que por eso no pase, en la parte de la faringe puede haber algo que está obstruyendo y por eso no deja pasar la saliva al tubo digestivo para que no se produzca esta cialorrea. Estamos viendo que un trastorno de la succión congénito también podría llevar. Pero acá hicieron algo más. ¿Qué es lo que más hicieron? ¿Cuál es el trayecto que hace la sonda orogástrica? Cuando se coloca una sonda orogástrica. Bueno, ¿cuál es el camino? ¿Qué estructuras atraviesa, pasa? ¿De dónde a dónde? Diego, Doctora, la sonda orogástrica va por la comisura de la boca, ya. llega al borde inferior del lóbulo de la oreja y No, desciende igual, ese es como esa es la técnica para colocarla. Yo te estoy preguntando qué estructuras pasa la sonda orogástrica. Sería la cavidad oral. La cavidad oral, ¿ya? ¿Qué La más? cavidad oral. ¿Qué más pasa? La faringe, La llegando faringe, al esófago al esófago, y llega al estómago. al estómago. Esas son las estructuras que pasan, ¿ya? Lo otro es la técnica, cómo la colocamos, cómo se... Pero la sonda orogástrica ese es su camino. Entonces, debe de llegar al estómago. Si encuentra algo que lo limita, ¿no? Que obstruye, un ratito, por favor.
Ok, chicos, disculpen que me llamaron de acá del hospital. A ver, vamos a continuar, entonces voy a seguir compartiendo mi pantalla. Entonces, tenemos que el paciente no le pasaba la sondita orogástrica, que no avanzaba. Entonces, cuando esto ocurre, normalmente es que hay un nivel de obstrucción en todo ese recorrido que hemos mencionado hace un momento. ¿Ok? ¿Estamos claros, señores? Entonces, acá vamos a ver la técnica, cómo se coloca una sonda orogástrica, que es diferente, ¿no? Para medir cuánto debe de ingresar. Cuánto de este dispositivo va a ingresar, se toma un punto A, que es la comisura de la boca, el punto B, que es el borde inferior del lóbulo de la oreja, y el punto C, que viene a ser el apéndice sifoides y entre el apéndice y la cicatriz. Entonces yo mido la distancia que voy a meter mi sonda, ¿no? Puede ser 15 centímetros, 20, ¿no? Y bien lubricada lo introduzco a través de la boca cuando es recién nacido. Cuando es un niño lactante, ya puedo colocarla en nasogástrica. Entonces la colocamos, ¿no? Y en este caso, cuando hay este tipo de pacientes, vamos a sentir que no ingresa toda esa cantidad que hemos medido, porque vamos a empezar a sentir un stop. Cuando sentimos el stop, ¿ya? Y tenemos los antecedentes de polidramios, cialorrea, puede tener incluso dificultad respiratoria, puede tener cianosis, por ejemplo, si la mamá le hicieron apego precoz y lo pusieron a lactar y lo pusieron a lactar al bebé en esa primera hora que tiene y el bebé empieza a ponerse morado, cianótico, todo se atora, tose, todo eso me puede llevar a una sospecha de una atresia de esófago, como bien lo están planteando, ¿no? Como algún problema en este camino que está viendo una obstrucción, ¿no? Y cuando sentimos el stop con los antecedentes que hemos mencionado, o los signos, perdón, clínicos que tiene este paciente, pues mi sospecha me debe llevar a descartar esta patología. ¿Repito? Ya, entonces me debe llevar a descartar esta patología. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues mi siguiente paso es con esta sondita que, digamos, tuvo un stop, por decirlo a este nivel, lo que voy a tomar es una radiografía de tórax, ¿no? Tórax abdominal con la sonda puesta, ¿no? Y esto es lo que vemos acá. Esta radiografía se toma con la sondita puesta, pues si le quitamos la sonda no me va a servir de nada. Pero si le tomamos con la sondita puesta, yo lo primero que debo de verificar cuando tengo esta patología es ver si esta sonda llega al estómago o no. Y acá me estoy fijando en la burbuja gástrica, la estoy viendo negrita con esta flecha que está marcada. Estoy viendo que no hay ninguna sombra de este tubito, de esta sonda orogástrica. Entonces no hay la sonda a ese nivel. Entonces me pongo a buscarla, el trayecto por la radiopacidad de la sonda que tengo, ¿no? Si tengo dudas o no soy muy experto, la puedo pintar con un poquito de contraste, la punta, ¿no? No pasar contraste, eso ya no se hace. Doctora, disculpe. Doctora, ¿ha Dime. cambiado ya la diapositiva? Sí, actualiza tu computadora. Porque, a ver, yo no. Sí, ya la cambié. A mí tampoco no me sale la diapositiva. Estoy compartiendo la pantalla, mi pantalla. Ustedes tienen que ir actualizando ¿Cómo actualizar? Porque No. yo solo he puesto compartir mi ventana. Está proyectando, pero las diapositivas del Teams pero no cambia la diapositiva. No, sí, estoy con mi diapositiva cambiada, porque estoy proyectando mi pantalla. Otra vez le voy a poner, ¿ya? Yo sé que el Teams como que se queda ahí, pero yo no estoy poniendo ahorita, esto no está en PowerPoint, está en PDF. Estoy proyectando mi pantalla. Yo cambio mi pantalla y ustedes deben de ver. Estoy moviendo ahorita toda mi pantalla. ¿Están viendo que se mueve? Ya, ahora sí. Ya, es que se desactualiza, eso es lo malo. Se queda ahí, por eso tienen que irlo moviendo, eso. Ok, entonces estamos acá. ¿Ya, chicos?
Entonces, ahí tienen ustedes, esa es la mala del Teams, porque en el Zoom es diferente, pero bueno, es lo que tenemos. Tenemos acá la sondita, ¿no? Que la están viendo que está codada, todas estas flechas blancas. ¿Y cuántos tipos de A3 esófago conocen, chicos? Hay 5 tipos, doctora. ¿Cuáles son? Había una, lo que era la atresia verdadera, otro que era atresia proximal, si no me equivoco. No, perdón, una fístula con atresia proximal. La 3 creo que era la más frecuente, que era atresia proximal con una fístula distal. En la 4, la 4 común, ¿no? En la 4 creo que ambos había fístulas. La 4 es una atresia esofágica con doble fístula. Ajá, con doble fístula. ¿Qué más? ¿Y la 5? La 5 ya es una fístula sin atresia, doctora. Exacto, sin A13. Entonces, para mí es importante para definir qué tratamiento le voy a hacer, es definir qué tipo de A13 de esófago es. ¿Cuáles son las dos más frecuentes? ¿Cuál es la más frecuente primero? La súper más frecuente. La de casi tipo todos. 3. La 3. Ya, ¿cuál es esa? Esa es una atresia esofágica. Sí, digo. Una A13 esofágica con qué? Tiene una atresia proximal con una fístula distal. A13 proximal con una fístula Es distal. una atresia y fístula distal. Ya, es una atresia de esófago, ¿ya? ¿Y qué significa atresia? ¿Obstrucción, doctora? No. ¿Qué significa atresia? Es una estrechez de la luz luminal. Tampoco, estrechez es estenosis. ¿Qué significa atresia? Está más cerca la palabra obstrucción que estrechez. ¿Qué significa? ¿Qué significa atresia? El prefijo a, ¿qué significa? El prefijo a significa sin, doctor. Sí, ya, muy bien. ¿Y con qué relación tiene la palabra, lo que sigue, tresia? Sin continuidad, doctora. Ya, está mejor, sin continuidad, sin luz, ¿ya? Eso es lo que significa. Y esto cuando escuchen esta palabra tresia, se les tiene que venir el mensaje que esto es congénito. Ya si no tiene luz, no tiene perforación, no está cerrado, como se dice, pero de forma congénita. Ya no podemos diagnosticar una atresia de esófago, o sea que no tiene luz ese esófago que está cerrado, ¿no? A los 5 años de edad, ¿no? O sea, no va. Cuando escuchemos atresia intestinal, lo mismo, no puede ser un lactante que ha estado muy bien en su casa tomando su leche y que a los 5 meses le vamos a diagnosticar atresia de yeyuno. No hay ese diagnóstico. Es diferente estenosis. Estenosis sí, hablamos de una estrechez nomás, ¿no? En cambio acá, en este tipo de casos, en la atresia de esófago, la más frecuente, como bien dijeron, es la tipo 3. Ya, la tipo 3, un ratito. La atresia de esófago tipo 3 es una atresia que tiene una fístula. Vamos a buscar una pizarra para poder explicarles.
Ya, entonces, cuando tenemos una 3 esófago, estamos viendo que tenemos la bolsa ciega del esófago proximal. Para esta zona tenemos la tráquea. No, no soy tan buena para dibujar. Mejor le hubiese puesto la tráquea para el otro lado. Para la tráquea. Ya tengo la tráquea. La carina, que es donde se bifurca, ¿no? Y tenemos el esófago proximal. Allá. ¿Ok? Esta es la 13 esófago, ¿no? No continúa el esófago. Normalmente debería continuar para acá, pero no ha continuado. Entonces, ¿qué pasa? Tengo acá el estómago en la parte abdominal, ¿no? Imaginemos que acá ya tengo, soy tan buena. Tengo acá el estómago, ¿no? Estómago. Y el estómago se debería de continuar con lo que viene a ser el esófago, ¿no? Pero en vez de continuar, se está conectando con lo que viene a ser por encima de la carina con la tráquea. Porque acuérdense que la tráquea y el esófago tienen un origen común. En determinado momento estuvieron unidos, se formaron y se separaron gracias a un tabique que se da en el intestino anterior, ¿no? Entonces tienen esta comunicación. Este es lo que sería la 13 tipo 3. O sea, es la 13 esófago con una fístula tráqueo-esofágica distal, ¿ok? Este es, en frecuencias, el 85% de los pacientes con A13 esófago van a tener esta categoría de A13 esófago, ¿ok? Entonces, este paciente, ¿cómo yo puedo decir si el paciente anterior es o no es una A13 esófago? Uy, no, que venga el cirujano, que le hagan los exámenes y vean. No, con la radiografía mismo que ustedes están viendo, pueden determinar si es o no es una A13 esófago. La segunda en frecuencia, la otra 13 que es frecuente, pero solo llega un 5%, es la 13 de esófago sin fístula. ¿Ya? Es la que tiene acá. Y el esófago distal, ¿no? No está conectado para nada con la vía respiratoria. Esa es la tipo 1, que es solo el 5% de los pacientes. Entonces, cuando vemos, normalmente cuando tomamos una radiografía, siempre vamos a ver aire en nuestro intestino, ¿no? Por eso se ve negro, ¿no? Unas burbujas negras, porque tenemos aire en nuestro intestino. Porque si viéramos agua en radiografía, veríamos blanco. Ya, entonces, como tenemos aire en nuestro intestino, ¿por dónde llega el aire a nuestro intestino? Si nuestro aparato digestivo no está conectado con la vía respiratoria, ¿o sí? ¿Por dónde llega? Ayumi, ¿por dónde crees que llegue? Diego, ¿por dónde crees que llegue el aire a nuestro intestino? Por la tráquea, doctor. ¿Por la tráquea? Nuestra tráquea se conecta con el intestino. No, Estoy pero hablando de condiciones normales. ok. ¿Por dónde llega? Por la nariz. La nariz se conecta con nuestro vía respiratorio, con nuestro aparato digestivo. Tal vez, doctora, podría ser cuando Ayumi. vemos y hablamos a la vez y aire en eso al comer y al hablar. Por la cavidad ¿Quieres bucal, decir ¿no? algo? Por la Por la boca. parece una... Sí, por la boca. Deglutimos aire y el aire no solamente pasa a la faringe, que es común en ambos lados,
y pasa a la laringe para que podamos hablar, sino también pasa al esófago. Deglutimos aire, deglutimos en forma constante aire, por eso tenemos aire en nuestro intestino. Entonces, cuando tenemos estos pacientes, ¿no? Y tenemos este tipo de conexión, en estos pacientes no va a haber aire en el intestino porque si el aire también a nuestro intestino entra por la boca y el esófago, acá el aire ya no va a pasar, no hay continuidad. Entonces, en la placa no vamos a ver aire en el intestino en estos pacientes tipo 1. Pero en estos pacientes, ¿por dónde llegaría el aire? En esto sí va a haber aire en el intestino, sí va a haber aire en el estómago. ¿Por dónde va a llegar? Las vías respiratorias por la tráquea, doctora. Por la tráquea. Ahora sí es por la tráquea. ¿Ok? Tenemos que conocer lo normal para luego orientarnos con lo anormal. Entonces va a entrar por la tráquea. Entonces, cuando yo estoy viendo salir, vamos a volver a nuestra diapositiva. Ya están viendo acá, chicos. Cuando vemos acá, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Hay o no hay aire en el intestino? ¿Sí o no es la respuesta? Sí, doctora. Entonces, como hay aire en nuestro intestino, ya con eso nosotros hacemos el diagnóstico de atresia esófago tipo 3. Porque si esta placa fuera blanca en el intestino, blanca, así, blanca como el hígado, todo blanco, diríamos que es una atresia tipo 1. ¿Correcto? Ok, doctora. ¿Alguna pregunta? Muchas veces la atresia que también tiene fístula en la parte superior, o sea, la tipo 4, puede pasar desapercibida, ¿no? Pero nos guiamos ahí por la estadística. La estadística nos dice que es terriblemente infrecuente, ¿no? O sea, las más frecuentes son estas dos. Las otras son mucho, mucho más raras. Entonces ya hemos visto que el diagnóstico más probable es una atresia esófago por el polidranios, la cianorrea, por si tuviera dificultad respiratoria, ¿no? Que no pasa la sonda. Hemos visto que el diagnóstico se hace solicitando una radiografía tóraco abdominal con la sonda colocada, ¿no? Y lo que tenemos que ver es qué tipo de atresia es para definir qué cirugía le vamos a hacer. Mientras tanto, este paciente debemos vigilar de que no va a comer nada, va a estar en NPO, va a estar con una sondita de aspiración continua a nivel de la boca y ese esófago superior para aspirar la saliva y no se nos aspire y haga una neumonía aspirativa, ¿no? Lo vamos a tener en una posición Fowler, ¿no? Que es una posición con la cabecita elevada en 30 grados, porque tiene una comunicación del estómago con la vía respiratoria. Si yo lo pongo con la cabeza más abajo, ¿qué va a pasar? Que ese contenido del estómago también por esa fístula se me puede ir a la vía respiratoria produciendo una neumonía química, ¿ya? Y tenemos que descartar otras patologías. A la cabeza siempre en estos pacientitos con atresia esófago hay que descartar anomalías cardíacas, ¿no? Y también me va a servir para definir cómo voy a hacer mi cirugía, dónde voy a hacer el corte, por qué lado lo voy a abordar, si izquierdo o derecho, ¿no? Normalmente lo abordamos por el lado derecho, pero tenemos que tenerlo en cuenta todas estas condiciones que les digo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que determinan el pronóstico del paciente? Pues siempre va a ser el peso, o sea, que sea o no sea muy prematuro o muy extremo bajo peso, y también si tiene una cardiopatía asociada, ¿ok? Vamos a avanzar. Entonces, en este caso, este paciente, un ratito voy a cerrar acá y les voy a pasar de acá para ver qué pasó con este paciente. Entonces, este paciente, nosotros decidimos hacerle una, voy a cerrar acá. Decidimos hacer, se confirmó que era una atresia esófago con una fístula traqueosofágica distal, ¿no? También se le hizo una ecografía renal,
una ecografía transfontanelar, un ecocardio para descartar cardiopatías, una radiografía de parrilla costal, columnas, todas no se encontró mayor anomalía, y se hace el diagnóstico de atresia tipo 3, acá es 3, se ha corrido la letra, y con fístula traqueosofágica distal, ¿no? Entonces se prepara para una cirugía que se hace en el segundo día de vida, donde se hace una toracotomía derecha y se logra hacer una anastomosis del esófago proximal con el esófago distal previa ligadura de la fístula traqueosofágica, ¿no? El procedimiento evolucionó sin complicaciones. El paciente, cuando se opera de estas condiciones, se le pone en unidad de cuidados intensivos, está con nutrición parenteral permanente, total, ¿no? Hasta que retorne y se compruebe que el esófago está permeable y pueda empezar a alimentarse por la boca, analgesia, ¿no? Y a los 7 días nosotros tomamos un esofagograma control que nos determina cómo continuar. Si no hay complicaciones como dehiscencias, le empezamos a dar alimentación por la vía oral. Acá hacemos una cirugía abierta. En algunos casos también se puede hacer por toracoscopía. En este caso fue abierta. El paciente está en un decúbito lateral izquierdo. Se hace una incisión a este nivel por debajo de la escápula, proyectándose en el cuarto espacio intercostal en la zona posterolateral. Cuando entramos al tórax, acá ya estamos dentro del tórax, acá está una costilla, acá está otra costilla, separada por un elemento que es el fino quieto, ¿no? Lo que buscamos es primero identificar la fístula para ligarla, separarla, ¿no? Nos aseguramos de que no queden permeable para que no haya fugas de aire. Y luego de ello, el esófago distal, que está acá con número 2, y el esófago proximal, los anastomosamos, ¿no? Que esa es la unión, digamos, mediante puntos de dos extremos. Se llama distal porque son de los dos extremos. Hacemos una anastomosis esofágica terminal. Perdón, terminal se llama porque estamos trabajando con los dos extremos. Luego pasa a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Donde está con nutrición parenteral, analgesia, manejo del dolor, ¿no? Y al 7º día está con un drain torácico también, ¿no? Al 7º día le hacemos un esofagograma para ver que esta sustancia blanca que se está pintando, que es el contraste, no se escape al tórax. Si hay escape, quiere decir que ha habido un huequito, una filtración en esa unión que hemos hecho. Y si es poco, generalmente lo que se recomienda es que se espere, ¿no? Sigues dejando en NPO y nutrición parenteral. Pero si es muy grande, muchas veces hay que reintervenir, ¿no? No muchas veces, es lo menos frecuente las reintervenciones con dehiscencias grandes. La mayoría de veces el manejo es conservador. Y acá tenemos el bebé post cirugía en un control al alta. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre esta patología? Doctora, Dime. cuando se hace esa unión esófago entre los esófagos, eh, o sea, no hay, no hay esa complicación de que se pueda quedar así estrecha esa parte del esófago. Sí, pero no se ve en el momento, en ese momento, por eso te ayudas con una sondita de tutor, ¿no? Después, en la cicatrización, como toda cicatriz, se puede cicatrizarse excesivamente y puede producir una estenosis esofágica. Esa es una de las complicaciones de la parte quirúrgica, pero normalmente se producen en la evolución, es una complicación tardía, no es una complicación temprana como la de dehiscencia. Pero tú debes dejarlo permeable. Si no lo dejas permeable, tienes que mejorar tu técnica. ¿Alguna otra pregunta?
Doctora, una pregunta. Sí, Doctora, había mencionado que la recurrencia para volver a las dehiscencias, ¿no? Para volver a intervenir en esos pacientes son pocas. En caso de volver a operar, estos pacientes pueden presentar complicaciones mayores a comparación de la primera cirugía que se le puede hacer. por supuesto. Toda cirugía en un recién nacido que no te salió bien a la primera y se complica, pues está más, cada vez que lo operes, está más susceptible a mayores complicaciones. Entonces sí, puede ser que otra vez te vuelva a hacer dehiscencia. Por eso generalmente si haces una reintervención tiene que ser bastante temprano. Y se reserva para los casos en que la dehiscencia ha sido bastante mayor, grave, ¿no? Así, pero no en todos los casos. Como te digo, generalmente las veces que hemos decidido por esa conducta quirúrgica ha sido muy pocos. La gran mayoría, si hemos tenido una dehiscencia, han sido pequeñas y con manejo conservador se han superado. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, vamos a pasar con el segundo caso y para explicar la actividad asincrónica que vamos a hacer. ¿Ya?
Chicos, les he mandado a través del chat el caso clínico, este caso clínico que están viendo. Y están viendo mi pantalla y también les he mandado un link de un video. ¿Me confirman? Sí, doctora. Ya, un ratito, por favor. Ya. Entonces vamos a ver acá como sobre este caso. Entonces tenemos acá un recién nacido de 24 días que acude al servicio de emergencia, que es mandado por su pediatra, que presenta, vamos a mirar dos signos, que es uno, la distensión abdominal y la irritabilidad, que tras las tomas por 48 a 72 horas de evolución, ¿no? O sea, aproximadamente 3 días. Está febril, el apetito está conservado, no hay rechazo sin rechazo de las tomas, ¿no? Recibe lactancia materna exclusiva, regurgitación habitual, pero tras las tomas en la primera semana se ha incrementado esta regurgitación. Asimismo, la meconiorexis elimina meconio a los 7 días de vida. ¿Qué es el meconio, chicos? ¿Qué saben ustedes de qué es el meconio? ¿Qué es el meconio? La primera evacuación del bebé. La primera evacuación. ¿Y hasta cuándo es normal esperar esa primera evacuación del bebé? No sé. Antes de las 48 horas. Exacto, antes de las 48 horas. Cuando esta eliminación de este meconio se hace posterior a las 48 horas, es un signo, digamos, que tenemos que tenerlo muy presente de que por qué ocurrió, ser un poco más activo en lo que, en buscar la causa, ¿no? Entonces, este dato, si ustedes no lo preguntan, no lo van a obtener. Ya no, la mamá no les va a decir espontáneamente, mi hijito hizo la popó a los 7 días, ¿no? La primera popó. No les va a decir, ustedes lo tienen que preguntar y justo lo tienen que preguntar porque hay una patología que vamos a ver que tiene mucha relación con este signo de presentación, ¿no? Entonces dice, luego de estos 7 días, que ya es un signo de alarma porque se espera solo hasta los 48 horas, acá ya ha pasado más de 5 días incluso, realiza deposiciones características normales, pero en cantidad escasa, y es entre los 10 a 17 días, o sea, hace poca cantidad. Luego de esos 17 días, el nene tiene 24 días, o sea, por 8 días ha estado solo expulsando gases, mancha el pañal, con las deposiciones tras cada toma, pero cantidad escasa, ¿ok? ¿Qué antecedentes tenemos con estos pacientes? Es un embarazo controlado, la serología es normal, el parto está inducido por preeclampsia, las 39 semanas de edad gestacional, es finalizado por cesárea por riesgo de bienestar, pérdida de bienestar fetal, bradicardia fetal, tuvo un Apgar 9,9, que no es un signo de alarma, un peso al nacer de 3 kilos 10, un poquito flaquito, por decirlo de alguna forma, pérdida de máxima de peso a las 48 horas,
con posterior ganancia ponderal. El periodo neonatal no hay ninguna incidencia, las vacunas completas para su edad, no alergia a medicamentos, no enfermedades ni intervenciones, papás de origen español, no presenta enfermedades infecciosas. Un ratito. Y miren esta foto. Acá, sino al otro, al primer piso, usted dice, el doctor, que dice es ginecólogo. No, yo te estoy ayudando porque estoy acá más, pero no me corresponde ni siquiera. A ver, chicos, ¿qué ven acá? ¿Qué están ustedes observando en esta imagen? Bueno, doctor, ¿no? Un abdomen bien distendido, ¿no? Súper distendido. Súper. Cuando vean esta imagen en cualquier paciente lactante pequeño o incluso más grande, de verdad asústense un poco, ¿no? Traten de buscar acá cualquier causa quirúrgica a descartar. Si después es otra cosa, bien, ¿no? Pero traten porque así se puede presentar una perforación intestinal, así se puede presentar una obstrucción intestinal que requiera un tratamiento quirúrgico pronto, ¿no? Se puede presentar una serie de condiciones de emergencia. Entonces, es lo más certero tratar de descartar lo que puede complicar más rápidamente un paciente, ¿no? Entonces, cuando ven esta barriguita, ustedes pueden acordarse, un ratito, por favor, que ahorita todo el mundo se le ocurre llamar. Mayu.
Ok, entonces, cuando vean esta imagen, tienen que acordarse sobre todo en la cabeza o un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Que van a buscar signos de peritonitis, o van a buscar lo que viene a ser una obstrucción intestinal. Ahorita vamos a enfocarnos para el tema de una obstrucción intestinal. ¿Cuáles son los 3 signos cardinales más importantes que debe de haber en una obstrucción intestinal? Vómitos, diarrea. Vómitos, perdón, doctora. Náuseas. Vómitos. Náuseas puede ser en muchas cosas, no tan característico de una obstrucción intestinal. Vómitos, nos quedamos con vómitos. ¿Qué otro signo? Estreñimiento, doctora. Ya, más que estreñimiento, en niños nos referimos como una alteración en el patrón de eliminación del meconio cuando es un recién nacido, o sea, en los primeros días, o cuando estamos frente ya a un lactante o ya ha pasado varios días, nos orientamos como una alteración en el patrón de eliminación de las heces. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro? Le falta uno, que es justo el que lo están viendo. Distensión abdominal, doctor. Distensión, doctora. Abdominal. Entonces la triada para una obstrucción intestinal va a ser 1, distensión abdominal, por encima del nivel de obstrucción, generalmente. O sea, si por ejemplo tiene obstruido a nivel del píloro, no van a ver una obstrucción intestinal, una distensión abdominal de este tipo, sino la van a ver más que nada por encima en el hemiabdomen superior, ¿no? Distensión abdominal. Luego 2, van a ver vómitos, y 3, una alteración en la eliminación de heces. Ya, a veces puede haber ausencia, pero si no, va a haber una alteración, ¿ok? Entonces, en este paciente, ¿cuáles de estos 3 signos teníamos? Distensión, doctora. Distensión, ya, ¿qué más? ¿Teníamos vómitos? ¿Teníamos vómitos o no? No, doctora, lo que vi era la alteración en la eliminación. Claro, que eliminaba poquito, ¿no? Que había eliminado a los 7 días. Lo que tenía era regurgitación, pero sí tiene una distensión marcada. Yo les dije que hay que irnos siempre a descartar lo más grave. Yo lo que tengo que, ese paciente en la emergencia, lo que tengo que ver es si lo tengo que operar o no, si está perforado o no, ¿ok? Entonces, para eso, ¿qué examen auxiliar es imprescindible? Una radiografía, doctor. La radiografía. Acuérdense que ustedes van a ser médicos, tienen que decir el nombre completo de la radiografía. ¿Radiografía de qué? Abdomen. Abdominal. De abdomen. Tóraco. ¿Ya? En este caso, con una de abdomen, aunque siempre en recién nacidos o en bebés pequeños, les sugiero pedir una tóraco abdominal, ¿no? Como primera radiografía, pero podemos quedarnos con una radiografía de abdomen frontal y lateral y una tangencial para ver si hay una perforación. Y el siguiente paso que vamos a hacer es qué es lo que le encontraron. En aras del tiempo le voy a decir lo positivo que le encontraron. El paciente, bueno, estaba bien hidratado, lo que sí era irritable y quejoso, o sea, estaba muy irritable, probablemente esta distensión le producía dolor. Y al abdomen tiene importante distensión, aspecto tenso brillante, patrón vascular patológico, esas venas como que están viendo ustedes, ¿no?
timpanizado, borborismo marcado, muy molestoso a la palpación, ¿no? Y acá empezamos con la impresión diagnóstica. Nosotros estamos planteando que es una obstrucción intestinal, estamos planteando que lo vamos a dejar en NPO con una sonda orogástrica, le vamos a dejar siempre hidratación endovenosa, en recién nacidos pequeños o en lactantes pequeños no se deja cloruro de sodio en infusión, sino se deja destroza más electrolitos, ¿no? Y le vamos a pedir los exámenes. El examen que vamos a pedir, le pidieron a este bebé estos exámenes. El positivo, no había nada que me lleve a pensar en infección, no había nada que me lleve a pensar en algún problema sistémico, y le piden la placa. ¿Qué ven en la placa acá, chicos? ¿Qué observan en la placa? Doctora, parece... A ver, Mayo. Interviene, Mayo, interviene. ¿Qué dice? Los intestinos dilatados, doctora. Los intestinos Yo veo, ya. yo veo un colon gigante, doctora. ¿Ya? ¿Qué más ve? ¿Qué signos buscábamos en una obstrucción intestinal radiológicos? Pilas de moneda, doctora. Ya, pila de moneda. Pero para eso tiene que estar el paciente de pie. Cuando es un recién nacido no se para y normalmente le tomamos la radiografía a veces echado. ¿Qué otro signo? ¿Qué otro signo? ¿Qué están viendo acá? Estamos viendo esta parte blanca, es edema de pared. Estamos viendo dilatación de asas, ¿no? Hay asas bien dilatadas. Y el signo más característico para decir si hay obstrucción intestinal o no, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Perforado no está porque no vemos neumoperitoneo, aunque me gustaría ver más una radiografía tangencial. Pero ¿qué signo Doctora, positivo encuentro para obstrucción? Dime. al menos para obstrucción intestinal en el adulto había el signo de grano de café. ¿Ah? Ese es cuando está de pie. Mm, ¿Qué otro signo? No es el único. Con granos de café además no solo operas. Tienes que buscar otros signos radiológicos. signo de la triple burbuja, doctora. Ya, De esos la son los doble niveles triple burbuja. hidroaéreos. Pero no es el único. Hay uno más importante que te ayuda a diferenciar lo que es una diarrea o una gastroenterocolitis de una obstrucción mecánica. ¿Ven dónde está ahí una raya? ¿Por qué creen que he puesto la raya? ¿Por qué creen que he puesto la raya? Ah, estoy en clase. ¿Cómo ven esa radiografía de abdomen debajo de esa raya? ¿Qué tiene diferente con respecto por encima de la raya? Doctora, ¿puede señalar la raya? ¿La raya no la ven? Acá hay una raya. Ah, ya. ¿Qué no ven por debajo de esa raya? Que sí ven en la Asas encima de la intestinal. raya.
Por encima de la raya de las trata asas están todas las... intestinales. Debería de haber, más que asas, ya deberían de ver la sombra radiolúcida de una asa. Debajo de la raya debería de haber también asas intestinales o no. Ya Porque no. lo que están viendo ahí negrito es gas en las asas intestinales. Ese es el signo radio, lo que están viendo el gas que está dentro de las asas intestinales. Por debajo deberían de ver. También, doctor. También porque el gas debe llegar hasta el recto. Debemos de beber el gas en recto. Eso es en adultos y en niños para obstrucción intestinal. ¿Y están viendo ahí el gas en la ampolla rectal? A nivel donde está el No, no vaso se sanguíneo. observa. No se No observa, se doctor. observa. Y ese es su signo más característico para pensar en una obstrucción. Cuando es una diarrea simple o un tema infeccioso, eso van a ver el gas hasta la ampolla rectal, generalmente. Y allí lo descartan que no, el tema no es quirúrgico, ¿no? Al menos por obstrucción. Acá no hay, entonces sí me avala para pensar en una obstrucción intestinal. Pero tenemos obstrucciones intestinales mecánicas y tenemos obstrucciones intestinales funcionales. Y yo me quedo con este signo que decía acá, el meconiorexis a los 7 días y que no tiene un buen patrón de posición, ¿no? Que mancha el pañal, pero el bebé a pesar de ello no está tan grave, ¿no? Está con una distensión marcada, pero no está tan grave. Entonces, para la siguiente parte, lo que van a revisar es el video que les he mandado, donde el doctor Luis de la Torre, cirujano reconocido a nivel mundial en manejo de enfermedad de Hirschsprung, que trabaja en el Hospital de Colorado en Estados Unidos, pero es mexicano, por eso el video está en castellano, en español. Van a mirar el video y va a ser la mejor clase que van a poder tener sobre enfermedad de Hirschsprung. Ya es muy sencillo el nivel que él está hablando, pero te sirve para ver qué harías con este paciente en la emergencia. ¿Ya? No es la cirugía la primera opción que hace, porque se sospecha que puede tener un trastorno funcional o esta obstrucción funcional, que es la enfermedad de Hirschsprung. Como le digo, si no vienen malformaciones congénitas, siempre les digo a mis estudiantes, son patologías raras que a veces se presentan, ¿no? Y normalmente en pregrado solo lo van a ver en una clase. Si no fueron a esa clase, simplemente no van a pensar en esas patologías. Y yo hoy día les estoy enseñando 2 signos con los cuales tienen que acordarse de esta patología si se presenta. La eliminación de meconio y ese patrón defecatorio de eliminar solo un poquito y tener una distensión abdominal tan marcada y no estar tan grave. Entonces miren el video y responde estas preguntas que tienen acá. ¿Qué harían de acuerdo al video? Si lo sacan de otra fuente, no los voy a validar, no los voy a considerar. Solo con el video quiero que lo miren porque es el manejo estándar, el gol estándar para enfermedad de Hirschsprung en su manejo inicial. Ya es cómo se maneja los cirujanos colorectales, los expertos, cómo manejan esta enfermedad si les tocaría este caso. ¿Ya? Entonces, cuando lo resuelva, me lo van a mandar a mi correo institucional, colocando en asunto, ya, en asunto, claramente, ponen la práctica, la fecha de hoy, del 5 de noviembre, rotación. ¿Okay? Doctora, Dime. doctora, ¿podemos enviarle hasta la noche? Porque yo ahorita estoy un poco No, complicado. les voy a dejar una semana, no te preocupes. Ah, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Fecha de entrega el próximo domingo. Ya, porque recién estamos empezando el curso el domingo 13. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctora, gracias por la fecha. Doctora, una consulta fuera del... A ver, que no sé si mis compañeros tengan una consulta. Yo a mí me gustaría preguntar por ahí al final de la clase. Dime. Doctora, una pregunta un poquito fuera del tema. Para ser un buen cirujano, ¿es necesario tener, como dicen, ¿no? Buena mano? O sea, tener como que, por ejemplo,
una sensibilidad a nivel palmar adecuada, educada, o no necesariamente eso se adquiere con la práctica. Hay habilidades que puedes tener el talento, pero si no tienes el entrenamiento y la persistencia, no se va a desarrollar adecuadamente. Pero sí necesitas habilidades mecánicas, ¿no? O sea, tener, digamos, ser prolijo con los detalles, ¿no? Tener, digamos, no tener temor a la sangre, al intestino, a trabajar muchas horas de pie, digamos, sin moverte, al manejo del estrés, ¿no? Y también tener ciertas habilidades manuales, ¿no? O sea, a veces me ha tocado algunos residentes que no tienen estas habilidades manuales, pero de por sí, ¿no? O sea, de antes, ¿no? Que es muy difícil trabajarlas cuando ya están en una etapa adulta. De niño tú puedes trabajar un poco lo que viene a ser motor fino y todo eso, ¿no? Entonces, pueden llegar a ser cirujanos. Nuestro sistema es muy permisivo, lamentablemente, en el país, ¿no? Basta que entres a la residencia y bueno, malo que bueno, tienes que aguantar los 3 años, ¿no? En cambio, en otros sistemas, el sistema americano, donde justo conocí al doctor Luis de la Torre, que les estoy pasando el video, el doctor Alberto Peña, que son mexicanos, es más estricto. Entonces tú de entrar a la residencia no quiere decir que ya acabaste, ¿no? Todos los años tienes que buscar una plaza para el siguiente año, al menos en la residencia quirúrgica. Entonces ahí sí cuesta más que si no tienes la habilidad necesaria, pues entrenarte, hacer más simulación, más entrenamiento para poder lograrlos, ¿no? Y siempre puede haber como un bachecito en que a veces va a costar más lograrlo, ¿no? Entonces, a veces es necesario reconocernos, ¿no? Cuáles son nuestros principales talentos, habilidades que tenemos para el momento de escoger una especialidad, ¿no? Eso es lo que yo siempre recomiendo. ¿Te respondí tu pregunta? Sí, doctora. Lo que pasa es que, a ver, personalmente hablando, yo antes, hasta de la carrera, antes de llevar cirugía general, que fue hace un mes o mes y medio que llevé cirugía general, yo quería ser clínico, pero la verdad que me ha gustado bastante cirugía general, bueno, por lo que pude ver, pero tengo la limitación que yo siempre he sido muy malo en cosas así, no soy buen dibujante. Pero no necesitas dibujar, necesitas cortar y tener pulso. O sea, necesitas, o sea, con habilidades. Tu tijerita de cuando cortan los niñitos así que no se salen de la raya y no les queda, eso es tu tijerita, necesitas moverla bien, tener precisión al momento de dónde quieres pasar, o sea, buena destreza oculomotora, ¿no? Dónde vas a pasar, dónde vas a y ser detallista, ¿no? O sea, al menos los cirujanos mejor entrenados y que tienen mayor habilidades son detallistas. Los que no son detallistas, bueno, hay bastantes, como decimos, de la mayoría, ¿no? Pero los excepcionales son detallistas. Es más, doctora, había estado leyendo, bueno, buscando información y en Japón, para que tú seas cirujano, o sea, hay una prueba especial donde te llevan a una cabina y para que tú comiences El sistema es más restringido. Ajá, a deshilachar las capas de la cebolla y te llevan así, o sea, es otra forma de evaluación, ¿no? Ah, ya, doctor, entonces, Debería ser. Sí, como debería ser bien. Creo que Mayumi, doctora, quiere ser cirujana pediatra, me parece. Sí, ahí es que te gusten los niños y tener la paciencia. Todo lo que he dicho, más la paciencia y mayor precisión, mayor exquisitez por los detalles. El niño te da solo una oportunidad para hacer las cosas bien. El recién nacido, sobre todo. Entonces, si queremos que las cosas mejoren en nuestro país, nosotros mismos tenemos que ser exigentes con lo que queremos tener, ¿no? Entonces, hay muchos, como digo, que llegan a ser uno más, ¿no? Y la idea, pues, es que el que esté, ¿no? Destacarse, autoexigirse, siempre mejorar sus competencias para tener, a lo mejor sistemas de salud, mejor, ¿no? O sea, no dicen, no, pues yo qué voy a hacer, soy un granito
de arena, ¿no? Pero el granito de arena siendo médico, pues mínimo un médico atiende como, es decir, durante su carrera, atiende como por decir unos 4.000 pacientes. Como mínimo. Así que sí puedes contribuir con algo, ¿no? Entonces hay que ser exigente con uno mismo en esta parte. Ya, doctora, gracias. Entonces, estas 3 actividades, doctora, para el próximo domingo como fecha límite. Sí, ajá. Sí, miren el video, de verdad que es muy, muy, muy bueno. Es la mejor clase que van a poder recibir. Está a un nivel bastante sencillo, ¿no? El doctor tiene otras conferencias grabadas porque a él le gusta compartir mucho la información porque piensa que de esa manera más niños van a poder ser tratados adecuadamente y no cometer errores que se cometen muchas veces con estos niños con enfermedad de Hirschsprung. Y pero este es el, digamos, el más ABC, ¿no? El más que puede ser útil para un médico general o un médico que ve niños, ¿no? Y no necesariamente un cirujano, ¿no? Pero sirve mucho. Sí, chicos. Entonces, hasta acá llegamos. Un gusto haber estado con ustedes hoy día, conocerlos. Y bueno, Ya, ya, doctora, gracias. coincidimos otra vez, los días sábados sí puedo hacer la práctica presencial, ¿ya? Ujú. Y Doctora, ustedes pero sería por la mañana. por la mañana, o sea, en el mismo horario, puedo hacerlo Ah, ya. presencial. Ahorita estoy en el hospital, por eso están a cada rato que me llaman, me interrumpen, porque es más difícil para mí hacerlo virtual en el hospital, porque te tienes que sentar fijo, no me puedo ir más allá y ustedes no me pueden seguir y no puedo ir con mi laptop caminando. Ah, ya, doctora. Ya. Bueno, sería cuestión de coordinar. Por eso les digo, si ven que les toca otra práctica conmigo en día sábado, podemos coordinar para hacerlo presencial. Ujú. ¿Ya? Depende de ustedes. Me avisan nomás. Con anticipación para facilitar el ingreso. Bueno, chicos, los dejo. Creo que tienen su teoría. No lo sé cómo está el horario ahora. Un abrazo, cuídense. Buen fin de semana. Ya, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Ya, hasta luego. Chao, Mayumi. Chao, Diego.